Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señora ministra, y buenas tardes, representantes de los agentes forestales. La verdad, señora ministra, que lo primero que tengo que hacer es felicitarles porque han vuelto a conseguir ustedes algo que a los demás nos parece complicado, pero este Gobierno tiene una enorme habilidad, que es crear leyes que son transversales en el rechazo que provocan en la oposición, de manera que consiguen que nos pongamos de acuerdo en cantidad de enmiendas o de objeciones, grupos que en otras cosas rara vez estamos de acuerdo, pero en este caso, una vez más, pues coincidimos en muchos de los argumentos que se han ya ido exponiendo aquí, pues como los que tienen que ver con que estamos en contra de privar de su condición de autoridad pública a los agentes forestales, que nos parece que la manera en que trata o que aborda el tratamiento de los incendios forestales es sumamente peligrosa, que se abre la posibilidad a una privatización de la guardería forestal, etcétera. Pero, antes de entrar en estas cuestiones más de detalle, sí querría situar si esta ley era necesaria o no. Y mire, a nosotros nos parece que es una ley regresiva. Vuelven muchas cosas, no solamente ya a un tratamiento economicista de lo que es el monte y bastante ajeno a lo que ahora me referiré, que es cuál es la situación ahora de los montes en España, sino que además es innecesaria porque no mejora la ley anterior. Nosotros pensamos que una ley hay que mejorarla o hay que reformarla para mejorar aquellas cosas que son insuficientes, que se han quedado anacrónicas o atrasadas. Y aquí no ocurre nada de eso. De hecho, hay una especie de vuelta a modelos anteriores ya superados por cualquier persona o experto o ciencia o lo que quiera que trata de cómo abordar la gestión de los montes. Y esto es una cuestión muy seria, porque en España se ha dado un fenómeno verdaderamente curioso y llamativo, que ha sido el crecimiento de la superficie forestal. Como siempre se habla tanto, como es natural, de los incendios y de su impacto, una noticia también muy interesante e importante, que es el crecimiento precisamente de eso, del área forestal en España, pues no suele aparecer en los medios de comunicación y, por lo tanto, quizás no será muy conocida, pero hay algunos datos realmente sorprendentes. Por ejemplo, que España es el tercer país de la Unión Europea en área forestal, tras Suecia y Finlandia, nada menos. Tenemos el doble de área forestal reconocida como tal que Francia, que es un país más o menos un poquito más grande que España en superficie. Entre el año 1990 y 2010, pese a los incendios forestales, el área forestal aumentó un 35% nada menos. Y se mantiene a día de hoy todavía un crecimiento anual de aproximadamente algo más del 2%. Es decir, estamos hablando de que cada año en España hay un 2% más de monte. Diferentes tipos de monte, evidentemente. Y diferentes tipos de monte porque en gran parte este crecimiento se debe no a una planificación o a una voluntad expresa de aumento del área forestal o a condiciones ambientales favorables, sino al abandono de los medios rurales. Es decir, gran parte de ese crecimiento del monte en España se ha dado como consecuencia del abandono de campos y del modelo de gestión tradicional que ha habido durante mucho tiempo, muchas generaciones, en muchos de estos montes. Hay que añadir a eso que una de las consecuencias que ha tenido esto para España no es precisamente buena, y es que tenemos algunos territorios tremendamente despoblados de tamaños gigantescos. Es decir, en España hay algunos territorios con densidades de población casi desérticas que son del tamaño de algunos países miembros de la Unión Europea, cosa de la que también convendría hablar y abordar. Y para este tipo de problemáticas sociales y comunitarias y geográficas, la Ley de Montes es sumamente importante porque se trata de abordarla pues como una problemática o como un tema, como le quiera usted llamar, que tiene desde luego un montón de registros. Está el medioambiental, por supuesto, está el de usos agropecuarios, está el económico, pero está también el geográfico, el demográfico, porque España no ha sido capaz a día de hoy, pese a que hay fondos europeos que no se han utilizado, de encontrar un modelo que permita una población sostenible en medios agrícolas que han sido abandonados, precisamente en zonas rurales, porque no se ha encontrado, pues eso, una actividad sustitutiva. Y no porque carezcamos de los medios o conozcamos qué tipo de modelos hacen falta para conseguir esta reutilización en un sentido creativo, medioambientalmente sostenible y, además, económicamente interesante y positivo de los montes. Pues bien, esta ley no solamente no entra en nada de esto, sino que, como le decía, nos retrotrae a aquellos viejos modelos que ven los montes pues como eso, la caza, la pesca, que usted le ha dado una gran importancia y no deja de ser algo paradójico porque la verdad, aunque sean actividades muy importantes en algunas regiones precisamente debido a su economía marginal, hoy en día no se considera, porque vamos, es una manera decimonónica de enfocar el asunto, que el bosque sea ante todo, o los montes, cotos de caza o de pesca. Esto sería una actividad que, aunque tenga su interés sin duda alguna, y sobre todo para los cazadores y pescadores, pues bastante marginal dentro de la importancia del tema en sí. Bueno, mire, ya hemos dicho, para repasar los contenidos de la ley que enmendamos y los motivos por los cuales pedimos la devolución de esta ley al Gobierno,
es que desde luego incluye un tratamiento de la figura del agente forestal que no podemos compartir, pero que además es que es tramposo, porque como su gobierno lo ha demostrado muchas veces, no tiene la menor intención de, ni siquiera, no digo ya de ampliar, siquiera completar, es decir, al 100% la plantilla de la Guardia Civil, tampoco van ustedes a incrementar el SEPRONA. Entonces, si quitamos a los agentes forestales la capacidad de ejercer una jurisdicción pública y no vamos a incrementar el SEPRONA porque no existe ninguna intención por la contención del gasto público, ¿qué van a hacer ustedes? Pues evidentemente iremos a lo que está ocurriendo en todos los demás ámbitos laborales, privatización encubierta, pasando a empresas de seguridad privadas, funciones que ahora cumplen mucho mejor los agentes forestales. No podemos estar de acuerdo ni con la mentalidad, ni con la medida, ni con las consecuencias. Más cosas, también se le han hecho varias alusiones a otros grupos. Nosotros somos partidarios de que haya una clara distribución competencial entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Bueno, esta ley empeora lo que ya es un caos competencial. Y además tienen razón los que dicen que invade competencias autonómicas exclusivas, que además en este caso yo creo que son competencias autonómicas exclusivas muy razonables, porque el Estado no tiene por qué meterse en todos los niveles de la Administración, ni mucho menos, sino en aquellos donde es eficaz o insustituible. De manera que, ¿por qué tiene que haber una ley estatal que hable de caza y pesca si esto no va a crear más que problemas competenciales y, desde luego, además, duplicidades en la gestión? Es decir, vamos a ir a una duplicación de servicios de administraciones que debería de ser el primer objetivo de su Gobierno. Eliminarlas todas porque crean gasto superfluo e ineficacias y, desde luego, problemas administrativos e inseguridad jurídica. Añadiría además que esta ley crea también inseguridad jurídica, otro de los problemas más graves que tenemos en nuestro país, porque al final aparecen temas o conceptos o asuntos como la caza y la pesca que están fragmentados en su regulación normativa, incluso entre leyes que se pueden contradecir entre sí. Véase, por ejemplo, estatutos de autonomía, Constitución y este tipo de leyes que entran ahí cual, en fin, cazador furtivo en cacharrería. Mire, el asunto del tratamiento, la posibilidad de recuperar bosques quemados. Ustedes pueden pensar, y quizás podrían intentar convencernos de que el tratamiento de la ley anterior vigente es demasiado riguroso y permite o no permite una gestión flexible, pero lo que hacen ustedes es introducir el típico concepto extrajurídico ambiguo que no se sabe qué quiere decir. Es decir, ¿qué vamos a entender por interés general para la recalificación de zonas quemadas? Esto es una ambigüedad extraordinaria. ¿Quién define qué es el interés general? ¿Por qué no lo hace esta ley? ¿Por qué tiene que haber otra ley que desarrolle la ley? ¿No han oído ustedes aquello de Cicerón de que la república más corrupta es la que tiene más leyes? Pues siempre estamos con lo mismo. No se puede producir leyes como quien produce salchichas, que se contradicen, que son de complicadísima interpretación, que crean problemas a los propios jueces, a los abogados, en fin, a la Administración de Justicia. En fin, otras cuestiones que nos parecen incomprensibles. Desaparece la obligación de contar con planes de gestión de los montes que no están catalogados. Claro, entonces, pues eso, al final tenemos una catalogación del territorio, pero sin una visión de conjunto de qué manera tenemos que interactuar y convivir con una mayor y mejor protección medioambiental y explotación de esos recursos. Porque además es que ustedes nos da la impresión, leyendo la ley en su tenor literal, que entienden la idea de, veamos cómo lo dicen, sostenibilidad y aprovechamiento racional. Aprovechamiento. Es que este sí que es un concepto de estos verdaderamente de la época del economicismo, ¿no? Si algo no se aprovecha, si no produce un beneficio monetario inmediato, entonces parece que es algo que no tiene rentabilidad. Pero no es cierto, porque la explotación y gestión de los montes tiene muchos tipos de rentabilidad. Aparte de la medioambiental y muchas otras, tiene también incluso energética, si no fuera, o mejor dicho, la podría tener, si su propio Gobierno no hubiera penalizado la explotación de la biomasa, que es un uso sustitutivo de usos tradicionales muy interesante para fijar población, para que haya economía productiva en zonas de monte y que resulta que los sucesivos, interminables, contradictorios y lamentables reales decretos leyes que han introducido aún más caos en la política energética ha sido penalizada. La biomasa. Pues miren, si se facilita la explotación de la biomasa en muchos bosques, sobre todo mediterráneos, que después se queman porque ya no hay como antes usos agropecuarios que limpiaban el bosque, tendríamos el doble objetivo de tener montes limpios y además producción energética local en forma de autoconsumo sostenible y que se podría regular perfectamente sin perjuicio para nadie. Al revés, con ganancia para todo el mundo. No entran tampoco en un tratamiento fiscal adecuado. En fin, no desarrollan cosas que se citan en la ley que suenan bien, pero que luego no tienen desarrollo y, por lo tanto, se quedan en declaraciones de intenciones. Y, en fin, ya les digo, para finalizar, es una ley que vuelve a esa mentalidad antigua, superada,
de los montes como explotación forestal y no entra a valorar pues, cosas como su valor ecológico, la posibilidad de restauración ecológica de zonas muy castigadas y, sobre todo, el cómo nos enfrentamos a ese fenómeno para el cual nosotros no conocemos ninguna política eficaz ni nadie la ha visto en ninguna parte, que es cómo se enfrenta España al reto de ser un país desarrollado con muchos territorios casi vacíos y que se están llenando de árboles, no porque hay una voluntad de que se llenen, sino porque allí ya no vive nadie. Y este es un problema fundamental de gestión del territorio, de proyecto de país y sobre todo para las comunidades autónomas que más lo sufren, que son también, como es lógico, las que en muchos casos tienen más problemas de desarrollo económico. Pues miren, una oportunidad perdida. Con esta ley no se consigue nada de todo eso, volvemos a un modelo superado, crean problemas con los agentes forestales que no se lo merecen, abren incertidumbre, inseguridad jurídica y encima un modelo de explotación del monte, ya les digo, o sea, de la época de Maricastaña. Por eso les pedimos, por favor, que se vuelvan a llevar la ley y que nos devuelvan una cosa que podamos votarles, por lo menos enmendarles, no pedir que se la lleven a casa otra vez. Muchas gracias.